Buenos días, mi nombre es Neiber Rochard. En esta oportunidad estaré hablando sobre la electricidad aplicada al buque. Soy estudiante de la UNEFA Núcleo Puerto Cabello y estoy en el séptimo semestre de Ingeniería Naval. Específicamente estaremos abordando los temas de la unidad 3 y la unidad 4. La unidad 3 trata sobre la generación de potencia de corriente continua y corriente alterna a bordo. La potencia en corriente continua por excitación compuesta y por derivación. Se refiere a las dos maneras principales de generar corriente continua utilizando un generador. La diferencia radica en cómo se conecta el campo magnético del generador con la bobina donde se induce la corriente. La excitación compuesta. En este tipo, el campo magnético se crea mediante dos bobinas, una conectada en serie con la armadura, que es por donde fluye la corriente generada, y otra conectada en paralelo, que es la de derivación, con la armadura. La combinación de ambas excitaciones permite tener un voltaje de salida más estable bajo diferentes cargas. Por ejemplo, un autobús eléctrico antiguo. Al acelerar, el autobús utiliza la mayor demanda de corriente. La bobina en serie refuerza el campo magnético ayudando a mantener el voltaje de las baterías constante para así alimentar el motor y los otros sistemas. La bobina en paralelo asegura que haya un campo magnético inicial para que el generador comience a producir electricidad. Excitación por derivación. En este caso, solo se utiliza una bobina conectada en paralelo con la armadura para crear el campo magnético. El voltaje de salida puede variar más con los cambios de la carga. Por ejemplo, una pequeña planta de energía solar con un generador de respaldo de corriente continua. Si solo se usa la excitación por derivación y se conectan muchos dispositivos al mismo tiempo, el voltaje de salida del generador podría disminuir un poco, afectando el brillo de las luces o la velocidad de los motores. Aplicación de potencia en winches, cabrestantes y otros. Empezaremos con la aplicación de potencia en winches. La corriente continua se utiliza para alimentar una variedad de equipos que requieren un control preciso y una potencia robusta, como winches, los cuales son dispositivos mecánicos utilizados para enrollar o desenrollar un cable, cuerda o cadena, aplicando una gran fuerza de atracción. Muchos winches, especialmente los utilizados en vehículos todoterrenos, embarcaciones o maquinaria industrial ligera, funcionan con motores eléctricos de corriente continua debido a que su capacidad de proporcionar un alto torque a bajas velocidades y su control de velocidad variable. Por ejemplo, el winch eléctrico de un jeep que se utiliza para sacar el vehículo de una situación de atasco funciona con energía de corriente continua proveniente de la batería del carro. El operador puede controlar la velocidad y la dirección del winch variando el voltaje y la polaridad de corriente alterna suministrada al motor. En cuanto a los cabrestantes, estos son similares a los winches, pero a menudo son más grandes y se utilizan en aplicaciones marinas para levantar o bajar anclas o para maniobrar embarcaciones. Los cabrestantes eléctricos de corriente continua son comúnmente en barcos más pequeños y ofrecen un control preciso para estas operaciones. Por ejemplo, un barco velero pequeño puede tener un cabrestante eléctrico de corriente continua para ayudar a subir el ancla. La alimentación proviene del sistema de baterías del barco. El motor de corriente continua permite un control suave de la velocidad de elevación del ancla. Existen otras aplicaciones u otros equipos. Una variedad de otros equipos puede funcionar con corriente continua aprovechando sus características. Por ejemplo, sistemas de propulsión eléctrica. En embarcaciones más pequeñas o en sistemas auxiliares de propulsión se pueden utilizar motores de corriente continua por su control de velocidad y eficiencia en ciertas gamas de operación. Servomecanismos y actuadores. Muchos sistemas automatizados a bordo utilizan motores DC para controlar el movimiento preciso de válvulas con puertas o mecanismos de dirección debido a su capacidad de respuesta y control. Sistemas de iluminación. Aunque la iluminación de corriente alterna es común, algunos sistemas de iluminación especializados
o de emergencia pueden utilizar alimentación de corriente continua, a menudo respaldada por baterías, equipos electrónicos. Muchos dispositivos electrónicos a bordo funcionan internamente con corriente continua, aunque puedan recibir alimentación de corriente alterna, que luego es convertida. Sistemas de cargas de baterías. Los sistemas DC son fundamentales para cargar baterías que alimentan diversos equipos y sistemas a bordo. Por ejemplo, un ejemplo de equipos electrónicos. Una computadora portátil que se alimenta de una fuente de alimentación que convierte la corriente alterna de la pared en corriente continua, que es lo que se necesita para que ésta pueda cargar su batería y alimentar sus componentes internos. Un ejemplo de los sistemas de iluminación. Las luces de emergencia de un edificio se activan cuando se corta la energía principal. Funciona con baterías corriente continua. Fuentes de corriente continua que incluyen baterías, convertidores y rectificadores. Las baterías. Estas almacenan energía química que se convierte en energía eléctrica de corriente continua. Por ejemplo, la batería de un teléfono proporciona la energía de corriente continua para que funcione. Los convertidores cambian el nivel de voltaje de corriente continua. Pueden elevarlo o reducirlo. Por ejemplo, un cargador de teléfono para carro, de los portátiles, toma el voltaje de corriente continua de la batería del carro, que normalmente está entre 12 o 24 voltios, dependiendo del vehículo, y lo convierte en un voltaje de corriente continua más bajo, por ejemplo unos 5 voltios, que es lo que necesita un teléfono para poder cargarse. Los rectificadores. Estos convierten la corriente alterna en corriente continua. Por ejemplo, la fuente de alimentación de una computadora toma la corriente continua de la pared y la rectifica para obtener la corriente alterna de la pared y la rectifica para obtener la corriente continua que se necesita para poder cargar los componentes internos. Control de fuentes de potencia de corriente continua. Regulación de voltaje. Mantener el voltaje de salida de la fuente DC dentro de límites aceptables independientemente de las variaciones de carga. Una regulación deficiente puede dañar los equipos sensibles o causar un funcionamiento incorrecto. Control de corriente. Limitar la corriente máxima de la fuente DC puede suministrar para proteger tanto la fuente como los equipos conectados de sobrecargas. Podrían causar daños por calor o fallas. Gestión de cargas de baterías. En el caso de las baterías, el control implica supervisar el proceso de carga para evitar la sobrecarga, lo que puede dañar la batería, y asegurar una carga completa y eficiente. Monitoreo y diagnóstico. Los sistemas de control modernos a menudo incluyen la capacidad de monitorear parámetros claves como voltaje, corriente, temperatura y el estado de la fuente. Esto permite detectar problemas tempranamente y facilitar el diagnóstico de fallas. Potencia en corriente alterna por generador de campo fijo y campo rotante. Generador de campo fijo. En este punto se habla de cómo se controla la salida de los generadores de corriente continua y cómo se genera la corriente alterna. Los generadores de corriente alterna funcionan según el principio de la inducción electromagnética, donde un campo magnético y un conjunto de bobinas se mueven relativamente entre sí, induciendo una corriente alterna. El generador de campo fijo, que es también conocido como estator, aquí el campo magnético se mantiene estacionario y las bobinas giran dentro de este campo. Algunos generadores pequeños portátiles de gasolina utilizan este diseño. El motor de gasolina hace girar las bobinas dentro de un campo magnético fijo, produciendo corriente alterna. Mientras tanto, el generador de campo rotante o rotor, en este las bobinas
permanecen estacionarias y el campo magnético gira alrededor de ellas. Este diseño es común en generadores de mayor potencia. Los grandes generadores de las centrales eléctricas utilizan un campo magnético rotatorio creado por electroimanes alimentados con corriente continua. Este campo giratorio induce corriente alterna en las bobinas fijas. Por aquí se puede observar cómo funciona esto. El principio de funcionamiento es que cuando el campo magnético móvil pasa a través de las bobinas de alambre estacionarias, induce una corriente eléctrica en esas bobinas según la ley de Faraday de la inducción electromagnética. La polaridad del voltaje inducido cambia continuamente a medida que los polos norte y sur del campo magnético rotatorio pasan por las bobinas del estator, generando así una corriente alterna. Generador autoexcitado. Un generador autoexcitado es aquel que utiliza parte de su propia salida para crear el campo magnético necesario para su funcionamiento. Esto elimina la necesidad de una fuente de excitación externa. Por ejemplo, muchos generadores de corriente continua de derivación son autoexcitados. Una pequeña cantidad de corriente generada inicialmente fluye a través de la bobina del campo, creando un campo magnético que a su vez induce más corriente en la armadura y así sucesivamente hasta alcanzar el voltaje nominal. El proceso funciona de la siguiente manera. Magnetismo residual. Incluso cuando el generador está apagado, los materiales ferromagnéticos en su estructura conservan un pequeño campo magnético residual. Generación inicial. Cuando el rotor comienza a girar, este débil campo magnético residual induce una pequeña corriente en las bobinas del estator. Excitación del campo. Una porción de esta pequeña corriente generada se rectifica, lo que quiere decir que se convierte de corriente alterna a corriente continua y se utiliza para alimentar las bobinas de campo del rotor. Esto fortalece el campo magnético del rotor. Aumento de la generación. El campo magnético más fuerte del rotor induce una corriente mayor en las bobinas del estator, lo que a su vez permite una mayor excitación del campo. Estabilización. Este proceso se retroalimenta y se intensifica hasta que el voltaje de la corriente del generador alcanza sus valores nominales y se estabilizan. Determinación de especificaciones de voltaje, frecuencia y potencia requeridos. Al diseñar un sistema eléctrico es crucial determinar las necesidades de voltaje, frecuencia y potencia de todos los equipos que se van a conectar. Esto permite seleccionar los generadores, transformadores, cables y protecciones adecuadas. Voltaje. Es la diferencia de potencial eléctrico necesaria para que la corriente fluya a través del equipo. Los equipos están diseñados para operar a un voltaje específico. Utilizar un voltaje incorrecto puede dañar el equipo o impedir su funcionamiento. La especificación de voltaje del sistema eléctrico a bordo debe coincidir con los requerimientos de los equipos que se van a conectar. Frecuencia. Es la velocidad a la que la corriente alterna cambia de dirección, medida en Hz. Los estándares de frecuencia varían según la región. Algunos equipos son sensibles a la frecuencia y pueden no funcionar correctamente o incluso dañarse si se alimenta con una frecuencia incorrecta. La frecuencia del generador a bordo debe ser compatible con los equipos que utilizarán esa energía. Potencia. Es la cantidad de energía eléctrica que el equipo consuma o entrega por unidad de tiempo, generalmente medida en vatios o kilovatios. Es crucial conocer la potencia requerida por cada equipo para dimensionar adecuadamente las fuentes de energía y los sistemas de distribución. La potencia total requerida por todos los equipos que se espera que funcionen simultáneamente determinará la capacidad mínima de un sistema de generación. Por ejemplo, para una casa se debe calcular la potencia total que consumirán todos los electrodomésticos, luces, entre otros. Esto determinará la capacidad del panel eléctrico y la potencia contratada por la compañía eléctrica. La frecuencia en la mayoría de los países es de 50 o 60 Hz dependiendo de la región y el voltaje doméstico suele ser de 120 o 240 voltios. Factor de diversificación.
Este es una relación entre la demanda máxima de potencia de un grupo de cargas individuales y la demanda máxima de potencia de todo el grupo considerado en su conjunto. Siempre es menor o igual a 1. Se utiliza en el diseño de sistemas eléctricos para así evitar sobredimensionar la capacidad de generación y distribución. La idea detrás del factor de diversificación es que no todos los equipos eléctricos conectados a un sistema operan simultáneamente a su máxima potencia. Por ejemplo, en un barco es poco probable que todas las luces, todos los motores, todos los sistemas de calefacción y todos los equipos electrónicos estén funcionando a su máxima capacidad al mismo tiempo. Para calcularlo se utiliza la siguiente fórmula. Factor de diversificación es igual a la demanda máxima del grupo entre la suma de las demandas máximas individuales. Factor de potencia. El factor de potencia es una medida de la eficiencia con la que se utiliza la energía eléctrica en un circuito de corriente alterna. Un factor de potencia de 1 o 100% indica que toda la energía suministrada se utiliza para realizar trabajo útil. Un factor de potencia menor indica que parte de la energía se está utilizando para crear campos magnéticos o eléctricos que no realizan trabajo directamente. Por ejemplo, un motor eléctrico puede tener un factor de potencia menor que 1. Esto significa que, aunque esté consumiendo una cierta cantidad de corriente, no toda esa corriente se está utilizando para hacer girar el motor. Una parte se utiliza para mantener el campo magnético necesario para su funcionamiento. Un bajo factor de potencia puede generar mayores pérdidas en el sistema eléctrico y aumentar la factura de electricidad. Se puede calcular utilizando la siguiente fórmula. Factor de potencia es igual a la potencia activa entre la potencia aparente, y esto es igual a coseno del ángulo, donde el ángulo es la fase entre la onda de voltaje y la onda de corriente. Balance eléctrico. El balance eléctrico se refiere a la gestión y distribución adecuada de la carga eléctrica en un sistema, asegurando que la potencia generada sea suficiente para cubrir la demanda y que las cargas estén distribuidas de manera uniforme para evitar sobrecargas en ciertos puntos. Por ejemplo, en un barco el balance eléctrico implica asegurarse de que la potencia generada por los alternadores sea suficiente para alimentar todos los sistemas. Aquí se incluyen luces, la navegación, motores auxiliares, entre otros, sin sobrecargar ningún circuito. También implica distribuir las cargas entre las diferentes fases de un sistema trifásico de manera equilibrada. Regulación de voltaje. La regulación de voltaje es la capacidad de un generador o una fuente de alimentación de mantener un voltaje de salida constante a pesar de las variaciones en la carga. Por ejemplo, una buena fuente de alimentación para un computador debe tener una buena regulación de voltaje. Esto significa que aunque la demanda de potencia del computador cambie, por ejemplo, al nosotros estar utilizando un programa exigente o un programa muy pesado, el voltaje suministrado a los componentes internos debe permanecer estable dentro de un rango estrecho para evitar fallos o daños. Esta regulación se puede calcular de la siguiente manera. Regulación de voltaje es igual al voltaje sin carga menos el voltaje cuando la carga se ha completado, entre la carga completa por el 100%. Operación en paralelo. La operación en paralelo se refiere a la conexión de dos o más generadores o fuentes de alimentación para que trabajen juntos y suministren energía a una carga mayor. Esto se utiliza para alimentar la capacidad total del sistema y proporcionar redundancia en caso de fallo de una unidad. Por ejemplo, en un hospital puede haber varios generadores de respaldo conectados en paralelo. Si la red eléctrica principal falla y el generador no es suficiente para cubrir toda la demanda, los otros generadores se activan automáticamente y trabajan juntos para suministrar la energía necesaria para mantener los equipos médicos funcionando. Para conectar generadores de corriente alterna en paralelo de manera segura y efectiva es crucial que cumplan ciertas condiciones de sincronización. Mismo voltaje.
Los voltajes de salida de los generadores deben ser iguales. Misma frecuencia. La frecuencia de los generadores debe ser idéntica. Misma fase. Las ondas de voltaje de los generadores deben estar sincronizadas en fase. Secuencia de fases correcta. El orden en que se almacenan los picos de voltaje en las diferentes fases debe ser el mismo. Unidad 4. Esta unidad trata sobre los tableros y sistemas de protección de corriente alterna. Y se centra en los paneles de distribución eléctrica y los dispositivos de seguridad utilizados en sistemas de corriente alterna. Tableros y su construcción. Los tableros eléctricos son el corazón del sistema de distribución de energía de un buque. Estos actúan como puntos centrales donde la energía eléctrica generada se distribuye a los diferentes consumidores a bordo, sean ya iluminación, maquinaria, sistemas de navegación, comunicaciones, entre otros. Su construcción debe ser robusta y cumplir con normativas marítimas específicas para garantizar la seguridad y la fiabilidad en un entorno exigente. Los tableros eléctricos son gabinetes, en otras palabras, que contienen los dispositivos de protección, llámense fusibles e interruptores automáticos, los instrumentos de medición como voltímetros o amperímetros y los elementos de control y distribución de la energía eléctrica. Estos están diseñados para ser seguros, organizados y facilitar el acceso para el mantenimiento. El panel eléctrico que tenemos todos en casa es un tablero de distribución. Esto contiene los interruptores automáticos que protegen los diferentes circuitos de nuestros hogares, como las luces, enchufes o electrodomésticos. Los componentes clave de un tablero marítimo son los siguientes: estructura envolvente, caja robusta de acero que protege los componentes, barras conlectoras, conductores principalmente que distribuyen la corriente, dispositivos de protección, interruptores automáticos, fusibles, diferenciales y protectores de sobreextensión para seguridad, dispositivos de maniobra y control, interruptores seccionadores, contactores y relés para operar el sistema. Instrumentación de medida, amperímetros, voltímetros, entre otros para monitorizar el sistema. Cableado y conexiones, cables marítimos seguros y bornas para las conexiones. Identificación y señalización, etiquetas claras para facilitar la operación y el mantenimiento. Sistemas de ventilación para evitar el sobrecalentamiento. Puesta a tierra para seguridad contra descargas eléctricas. Efectos Skin de proximidad y electromagnetismo. Efecto Skin. En corriente alterna, la densidad de corriente no es uniforme a través de la sección transversal de un conductor. La mayor parte de la corriente tiende a concentrarse cerca de la superficie del conductor, especialmente a frecuencias más altas. Esto reduce la sección efectiva del conductor y aumenta su resistencia. En sistemas de transmisión de alta frecuencia se utilizan conductores tubulares o con múltiples hilos delgados para aumentar la superficie y reducir el efecto Skin, minimizando así las pérdidas de energía. Efecto de proximidad. Cuando dos o más conductores que transportan corriente en alterna están cerca uno del otro, sus campos magnéticos interactúan, causando una distribución no uniforme de la corriente dentro de cada conductor. Esto puede aumentar la resistencia efectiva de los conductores. En un cable con varios hilos que transportan corriente alterna, la corriente en los hilos adyacentes tiende a concentrarse en las caras opuestas, aumentando la resistencia total del cable en comparación con lo que se esperaría si los hilos estuvieran aislados y muy lejos entre sí. Efecto electromagnético. Se refiere a los fenómenos de inducción y fuerzas magnéticas que ocurren debido al flujo de corriente alterna. Estos efectos son fundamentales para el funcionamiento de transformadores, motores y otros dispositivos electromagnéticos, pero también pueden generar interferencias electromagnéticas que afectan otros equipos. Un transformador utiliza la inducción electromagnética para transferir energía entre dos bobinas sin contacto eléctrico directo. El campo magnético variable creado por la corriente alterna en una bobina induce una corriente alterna en la otra bobina. Operación de tableros, simple y o paralelo.
Tablero simple. Un tablero simple distribuye la energía a diferentes circuitos desde una única fuente de alimentación de corriente alterna. Por ejemplo, el panel eléctrico de una casa suele ser un tablero simple que recibe la energía de la red eléctrica y le distribuye las luces, enchufes y electrodomésticos a través de diferentes interruptores automáticos. Tableros en paralelo. En sistemas más grandes o redundantes se pueden conectar varios tableros en paralelo para aumentar la capacidad de distribución y la fiabilidad. Esto permite alimentar cargas mayores y mantener el suministro en caso de que un tablero necesite mantenimiento o el mismo falle. Por ejemplo, en un centro comercial pueden haber varios subtableros conectados a un tablero principal. Si un subtablero necesita ser desconectado por mantenimiento, los otros tableros pueden seguir suministrando energía a las diferentes áreas del centro comercial. Ventaja de la distribución en paralelo. Compartición de carga. Varios tableros pueden estar alimentados por la misma fuente y sus barras colectoras principales estar interconectadas mediante interruptores de acoplamiento. Esto permite que la carga total del sistema se distribuya en los tableros conectados en paralelo. Redundancia. La operación en paralelo también proporciona redundancia. Si un tablero experimenta una falla, como mencioné anteriormente, en su fuente de alimentación principal o en sus componentes internos, los otros tableros conectados en paralelo pueden continuar suministrando energía en los circuitos críticos. Flexibilidad y escalabilidad. La conexión en paralelo facilita la expansión del sistema eléctrico. Se pueden añadir nuevos tableros y conectarlos al sistema existente para aumentar la capacidad de distribución a medida que crecen las necesidades de energía. Instrumentos y elementos: interruptores, voltímetros, frecuencímetros, sincronoscopio, batímetro, entre otros. Interruptores. Son dispositivos de protección que interrumpen automáticamente el flujo de corriente en caso de sobrecarga o cortocircuito, protegiendo así los equipos y los cables de daños. Por ejemplo, los interruptores automáticos en los paneles de las casas, que se disparan si hay una sobrecarga o un cortocircuito, cortando la electricidad para evitar incendios o daños. Voltímetros. Son instrumentos que miden la diferencia de potencial eléctrico, que es el voltaje, entre dos puntos de un circuito de corriente alterna. Por ejemplo, un electricista puede usar un voltímetro para verificar si el voltaje de un enchufe es el correcto. Por ejemplo, verificar que el voltaje sea de 120 voltios. Frecuencímetros. Son instrumentos que miden la frecuencia de la corriente alterna, es decir, el número de ciclos por segundo en Hz. En la mayoría de los países la frecuencia de la red eléctrica es de 50 o 60 Hz. Un frecuencímetro puede verificar que la frecuencia del generador esté dentro de los límites aceptables para sincronizarlo con la red o con otro generador. Sincronoscopios. Instrumentos utilizados para indicar el grado de sincronización entre dos fuentes de corriente alterna. Por ejemplo, dos generadores o un generador y la red eléctrica, antes de conectarse en paralelo. Es crucial que las frecuencias, voltajes y fases estén sincronizadas para evitar daños. Por ejemplo, antes de conectar un generador de respaldo a la red eléctrica, un operador utilizará un sincronoscopio para asegurarse de que la onda de voltaje del generador esté en fase con la onda de voltaje de la red. Batímetro. Un instrumento que mide la potencia activa consumida o generada en un circuito de corriente alterna. Por ejemplo, un batímetro en un panel solar puede medir la cantidad de potencia que están generando los paneles en un momento dado. Otros dispositivos como un perímetro se utilizan para medir la corriente, fusibles y disyuntores son utilizados para protección. Sistemas de protección de sobrecarga por cortocircuito y por corrientes inversas. Protección por sobrecarga. Se activa cuando la corriente que circula por un circuito excede su capacidad nominal durante un tiempo prolongado, lo que puede causar calentamiento excesivo y daños en los cables de equipo. Por ejemplo, un interruptor automático con protección térmica se disparará si se conectan demasiados aparatos en un mismo enchufe, ya que esto hará que la corriente en el circuito sea demasiado alta y se genere calor excesivo. Protección por cortocircuito.
Se activa cuando hay una conexión accidental de baja resistencia entre dos puntos con diferente potencial, por ejemplo entre un cable vivo y el neutro, lo que provoca una corriente muy alta que puede causar daños inmediatos e incendios. Por ejemplo, si el aislamiento de un cable se daña y el cable vivo toca el chasis mecánico de un aparato conectado a tierra, se produce un cortocircuito. Un interruptor automático con protección magnética detendrá este aumento repentino de corriente y cortará el circuito muy rápidamente. Protección por corrientes inversas. En sistemas donde la energía puede fluir en ambas direcciones, por ejemplo, sistemas con baterías o generadores que pueden alimentar una red, es importante evitar corrientes inversas no deseadas que puedan dañar los equipos o causar el funcionamiento incorrecto. Ejemplo: en un sistema solar con baterías se utilizan diodos o conectores para evitar que la corriente fluya desde las baterías hacia los paneles solares durante la noche, ya que esto descargaría las baterías innecesariamente. Espero que mi explicación haya sido de manera detallada y que los ejemplos puedan servir a comprender mucho mejor los temas antes hablados. Esto ha sido toda mi presentación y espero que si algún tema no fue de su claro entendimiento puedan volver a ver el video o pausar las láminas para leerlas detenidamente. Muchísimas gracias por quedarse hasta el final.